cuando nos ponemos en el lugar del otro, cada vez que hace algo empezamos a darnos cuenta que esa persona está siendo dominada por sus defectos, que él no está en posesión de sí mismo en ese momento. Con lo cual empezamos a comprender, empezamos a perdonar, empezamos a ver porque todo esto, todos esos eventos nos ayudan a conocernos, empezamos a ver nuestros defectos, empezamos a poder eliminarlos, que luego vamos a ver cómo eliminarlos. Primero tenemos que entender, si hay una emoción, hay un defecto. Si hay una emoción que nos hace sentir mínimamente mal, ahí hay un defecto que está poniendo esa sensación en nuestras emociones, en nuestro sentir y en nuestra mente. Eso, si nosotros partimos de ahí, entonces podemos poco a poco empezar a frenar esos defectos porque nos vamos a ir dando cuenta que los tenemos. Es difícil, en un principio es difícil, porque una vez que el ego se apodera de tu mente y de tu cuerpo, es muy difícil quitarlo. Por eso, con la autoobservación, lo que vamos a hacer es que cuando vemos que va a salir, en ese momento, ¡zas!, le damos y eliminamos ese detalle. Pero hasta que aprendamos a trabajar esto y empecemos a hacerlo costumbre, lo primero es comprender esa situación. Si nosotros comprendemos que y me voy a poner ahora en principio solamente con las emociones negativas, que son las más fáciles de ver y que son las que más nos molestan. Entonces, cuando nosotros sentimos una emoción negativa por cualquier motivo, tenemos que tener claro que ahí hay un defecto detrás. Esos defectos que podemos identificar con 1000 cosas, que son los que nos roban la energía, toda nuestra energía, de cualquiera de nuestros centros, energía emocional, energía sexual, energía mental, de cualquier tipo. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que esas emociones nos están indicando una posesión, aunque hayamos caído en la emoción y nos haya atrapado, que es lo normal, por lo menos en un principio, tenemos que, cuando ya tengamos un momento de tranquilidad o al terminar la noche, tenemos que decir, uy, esto me ha ofendido. ¿Por qué me ha ofendido? ¿Qué hay de verdad o de mentira? Y tenemos que intentar hacerlo eso siempre desde fuera. O sea, tenemos que salirnos a nuestra conciencia, a nuestra esencia, a nuestro alma, intentar verlo como desde fuera. Tenemos que vernos a nosotros mismos desde fuera. O sea, nos salimos de la película y desde fuera volvemos a ver la situación. Y estudiamos la situación. Entonces, por una parte, vamos a ver que al principio nos va a ocurrir lo mismo. Simplemente con repetir la situación nos va a volver a atrapar el ego y nos vamos a volver a enfadar, a calentar, a entristecer, a lo que sea. Pero teniendo clara la situación, o sea, que esto es así, vamos a poderlo repetir y vamos a poder ir cada vez siendo más fuertes, porque vamos a ir eliminando los detalles ahora cuando comente cómo se hace, porque si no los eliminamos no vamos a poder, siempre van a salir y siempre nos van a pillar. Por eso cada vez que vemos un defecto o un pequeño detalle, por pequeño que sea, hay que darle, hay que machacarlo, hay que eliminarlo. De esa manera vamos a ir cogiendo fuerza, cada vez más fuerza, para que cuando vayan apareciendo las distintas situaciones, nos demos cuenta a tiempo para no reaccionar y no permitirle al ego que se apodere de nosotros para llevar a cabo su reacción y sus historias. En este caso, ¿qué me dices? Bueno, pues si tú sientes una emoción en cualquier situación, con cualquier persona, con cualquier evento, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que hay algo que no está. Enfriar la cabeza, contar. O sea, un truco bueno, sobre todo al principio, es ponerse como norma, no reaccionar, a ser posible ni siquiera con el pensamiento, sin haber respirado profundamente 10 veces. Haces 10 respiraciones y una vez que has hecho las 10 respiraciones, entonces ya vuelves al momento, pero como las 10 respiraciones al ego le van a sacar de ti, en ese instante le van a sacar de tu control, vas a estar en una situación suficientemente apta para no volver a caer después de esas 10 respiraciones. Vas a ver la situación y dices, bueno, tranquilos, vamos a ver qué ha pasado aquí, vamos a estudiarlo tranquilamente. Si ves que es mucho para ti, pues intenta salir de la situación y cogerla en otro momento o cogerla tú sola por la noche, en fin. Esto es un entrenamiento, es poco a poco, no queda más remedio. Lo que pasa es que en la situación en la que estamos ahora, pues nos va a ser bastante más fácil que hace unos años.
Con lo cual, vamos a observar la situación después de esas 10 respiraciones, por mucho que te quieran apresurar, porque los egos del otro o de la situación siempre te van a querer apresurar para que no tengas tiempo para esas 10 respiraciones profundas. Y una vez que pasan esas 10 respiraciones, en las que tú te has dado ese tiempo pasando de todo lo que ocurra, porque 10 respiraciones no retrasan a nada, vas a poder afrontar la situación un poquito mejor. Y vas a poder ver cómo quiere volver a entrar en ti ese ego, ese defecto, y entonces en ese momento, ¡zas!, le vas a dar, y vas a dar, y vas a dar, y vas a eliminar, y vas a ir dando caña. Y cada vez que se vuelvan a presentar esas situaciones, las que tienen que ver con ese defecto, vas a ver que cada vez van a ser, la emoción va a ser más leve, la situación te va a empezar a dejar de afectar cada vez menos, y llegará un momento en que ya no te afectará y podrás manejarlo desde la conciencia, desde tu alma, sin ningún problema. Pero es poco a poco. Y teniendo claro que las emociones las gestionan nuestros defectos. Y eso lo podemos comprobar siempre. O sea, desde la lógica, no existe, y además ahora en la situación en la que estamos ya, que todos más o menos pues tenemos unos conceptos bastante, porque para una persona normal es mucho más difícil, pero nosotros que sabemos que este traje es un traje temporal, que sabemos que nosotros somos seres superiores, divinos, que estamos aquí de entrenamiento, de conocimiento, de escuela, de ayuda, de muchas formas, sabemos que eso realmente no cuenta para nada, que eso a nivel álmico o de nuestro ser no tiene nada más que enseñanza, pero no tiene ningún tipo de ofensa. Por tanto, primero, darse cuenta, tener claro que las emociones siempre las gestionan nuestros defectos. ¿Para qué y por qué? Para alimentarse de nuestra energía. Todo eso que muchas veces llamamos demonios, que llamamos parásitos, que todos al final son los egos, son nuestros egos. Lo podemos llamar de la forma que quieran, pero son nuestros egos. Son esos agregados psicológicos que hemos ido creando existencia tras existencia. Entonces, una vez que tenemos claro eso, vamos a tener la oportunidad de verlos y aunque sea a toro pasado, ya sea mediante la respiración o si no luego por la noche haciendo un repaso del día, vamos a ir poco a poco conociéndolos, porque ahora no nos conocemos. Ahora cuando nos dicen esto o lo otro que nos molesta, decimos ese tío es un idiota y es mentira lo que está diciendo. Porque nosotros siempre creemos que somos casi perfectos y cuando decimos sí, no, si yo sé qué tal, pero los estamos justificando y protegiendo esos defectos porque nos gusta identificarnos con ellos. Con lo cual, ahí tenemos ya la primera fase o la primera facilidad para conocernos. Cuando nosotros nos podemos conocer es cuando podemos limpiarnos. Hasta que no conocemos cómo somos, qué es realmente lo que se está manifestando en nosotros momento tras momento, no podemos cambiar nada. Somos esclavos de ellos. Cuando empieza a generarse y a crearse la libertad real, cuando empezamos a liberarnos de las cadenas psicológicas de nuestros defectos, que son muchísimas. Cuando veréis que cuando empecéis a practicarlo, poco a poco vais a iros conociendo. Todos los defectos que vayáis viendo, eso es muy importante también decirlo, eso es para nosotros. O sea, nosotros no se trata de confesar a los demás todo lo que vamos descubriendo de nosotros en ningún momento. ¿Por qué? Porque esa información la van a recibir los egos de los demás y van a aprovecharlos para machacarnos y fortalecer nuestros egos. Entonces, cada uno se estudia, se va viendo sus defectos, empieza a eliminarlos, va a empezar a ver que cada vez se manifiestan, los que va dando caña, cada vez se manifiestan con menos fuerza, hasta que dejan apenas de manifestarse. Veremos que cada vez que vamos debilitando egos y van dejando de manifestarse, empiezan a aparecer otros que ni sospechábamos que teníamos. Vamos a ir, digamos, limpiándonos por capas. Cuando nos vamos limpiando poco a poco, nos vamos a dar cuenta que tenemos cosas que jamás habríamos sospechado. Daros cuenta que son muchas existencias generando esos defectos, creando esos defectos a través de eventos que ni nos podemos imaginar. En todas esas memorias de las que solemos hablar, todos esos eventos nos han generado un montón de memorias. Sin embargo, haciéndolo como os estoy comentando, es la manera más efectiva porque estás comprendiendo y conociendo al dedillo perfectamente tu psicología. Una memoria que tienes,
por ejemplo, de asesinato, o bien que has asesinado tú o que te han asesinado, si no te metes en ella, si no la comprendes, si no la vives, si no te das cuenta de ello, siempre va a quedar ahí algo. Cuando tú vas limpiando en esta existencia todas tus capas, llegará un momento en que saldrá ese defecto de asesino que tienes dentro. Y cuando te salga, lo vas a ir viendo y entonces vas a poder ir, aparte de conocer todo lo que tienes y lo que has tenido, vas a poder empezar a limpiar y eliminar, pero ya con conocimiento de causa, con conciencia, con sentimiento propio real, de que te ha venido una idea de matar a alguien. No tenemos nada más que ponernos a ver una película. ¿A cuántos malos hemos matado o habríamos matado si nos hubieran dejado? E incluso a cuántos habríamos hasta torturado. Porque vamos, en las películas nos lo ponen a huevo, como decimos aquí. O sea, te ponen cómo cogen a la mujer o al niño, no sé qué, cómo empiezan a torturarle, cómo le matan a sangre fría. En ese momento se nos enciende todo y le haríamos cualquier cosa a esa persona. Digo los que tenemos o hemos tenido ese defecto. Puede ser que haya alguien que nunca haya llegado a crear ese defecto. Pero en este caso, por ejemplo, pues es un simple ejemplo. Las películas, que como nos duermen la conciencia en general, con mucha facilidad nos identificamos mucho con las películas, ahí nuestros egos se manifiestan de una manera, descarada. Entonces podemos utilizar muchas veces películas para estudiarnos, siempre y cuando las veamos desde fuera y veamos cómo nos llaman a identificarnos con cada escena o con cada historia. O sea, y si en un momento dado nos hemos dado cuenta que nos hemos identificado, pues o paramos de verla o volvemos a empezar otra vez a intentar verla sin identificarnos. Os daréis cuenta que ver una película sin identificarse como casi que no es atractivo. Porque cuando ves una película sin identificarte, o la ves como un documental, si es que tiene algún interés como documental, que son muy pocas, o si no, es un rollo. O sea, ¿qué es lo que nos gusta de las películas? La emoción, la identificación. ¿Por qué? Porque son nuestros defectos los que ahí se ponen morados. Te cogen, te empiezan a mover, se apoderan de tu mente, empiezan a conseguir energía, a robarte tu energía. ¿Vale? Entonces, de esa manera vamos a tener otra oportunidad de autoobservarnos. Al final, la cosa es muy sencilla y muy básica. El hacerlo va a costar, es un gimnasio, no es más, es igual, no puedes hacerte 1000 flexiones el primer día. Te harás 2, 3, 5, 50, 100, etcétera. Pues esto es lo mismo. Un día te recordarás a ti mismo una vez, 2 veces, 5 veces, poco a poco. Pero es básico el eliminar los defectos. Ahora vamos a pasar a ver cómo se eliminan.